Bueno, doctores, muy buenas tardes. Digamos que acá la idea es grabar, pues de nuevo esta tutoría que habíamos tenido presencialmente, pero realmente tuvo como varios problemas de audio y pues sí, lo he dicho, la grabación como que no quedó muy legible, por lo que pues la vamos a volver a grabar para que pues ustedes la puedan ver. Entonces, pues, si no es más, iniciemos acá con circulación anterior. Entonces, pues este va a ser más o menos nuestro índice. Realmente lo importante acá va a ser enfocar esta neuroanatomía, pues también con los aspectos funcionales de la misma, es decir, estos vasos que tienen un nombre, tienen una clasificación, varios de ellos tienen distintas porciones, qué estructuras anatómicas irrigan y en qué momento, si hay una alteración como en ese flujo sanguíneo, podríamos tener pues un correlato clínico de las mismas, ¿ok? Acá les dejo la bibliografía recomendada. Eh, Como siempre, pues les recomiendo mucho el Netter Atlas de Neurociencia, pero realmente el mejor libro para aprender de este tema, digamos como el más exacto, siempre va a ser el Roton, aunque su lectura es un poco complicada, por lo cual también pueden utilizar Grace. Entonces, como les decía, acá nos vamos a enfocar evidentemente en la circulación anterior, pero digamos que estas son las nociones como relevantes que quiero que tengan. Y estas, digamos, estos vasos sanguíneos, ¿cierto? Van a irrigar unas áreas muy importantes en el cerebro. O sea, en general van a irrigar el encéfalo, ¿cierto? El cerebro, encefálico, cerebelo, ¿ok? Y en específico, pues también regiones corticales muy importantes, otras subcorticales. Unas de las más representativas, diría yo, que las hemos venido repasando bastante, son esta corteza motora primaria, ¿cierto? El giro precentral, la corteza somatosensorial primaria, el giro postcentral, y pues un poco más de circulación posterior, que lo hablaremos, bueno, ya lo hablamos de hecho en la tutoría, que ya la tiene en su vida, pues la corteza visual primaria, ¿no? Ahí en el lóbulo occipital. ¿Listo? Y esto es el homúnculo motor, o en general también conocido como el homúnculo de Penfield. Y lo que vemos acá es una organización somatotópica. Y eso somatotópico lo que significa es que las distintas regiones, digamos, como del corticales, van a tener, digamos, una función específica. Entonces, como lo ven, digamos que en la cara más sagital o en, que va sobre todo en la línea media, vemos como el giro precentral, por ejemplo, toda la parte motora, ¿cierto? Va a tener como, digamos, su función principal va a ser mover, por ejemplo, el pie, como el miembro inferior, exacto, y a medida que se va lateralizando, va a ir subiendo, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que, digamos, en su porción más lateral, vemos como hay un predominio de la cara y pues también de la mano, ¿ok? Eso es importante porque, como les decía, hay ciertas regiones anatómicas que están irrigadas por unos vasos sanguíneos específicos. Cuando se afectan esos vasos específicos, vamos a tener una clínica importante y relevante, ¿ok? Que nos va a ayudar a diferenciar dónde podría estar la alteración, ¿ok? Entonces, este es como un mapa muy general de lo que irrigan los distintos vasos. Acá nos vamos a enfocar en circulación anterior, por lo tanto vamos a hablar de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media principalmente. Y lo que ustedes están viendo es que, digamos, en la cara lateral del cerebro vamos a tener una predominancia de la arteria cerebral media, ¿sí? Como lo ven en la primera imagen, pero eso no solamente como en la parte más lateral, sino también lo vemos un poco más en esa configuración interna, ¿no? Varios de los ganglios basales son irrigados en parte por la arteria cerebral media, como lo ven en la imagen derecha, ¿no? Ahí vemos también pues, lo que es les voy a resaltar por acá, ¿cierto? Lo que es, pues acá está el caudado, que es más en la circulación posterior, pero pues acá vemos el putamen y los globos pálidos que tienen como una irrigación ahí mixta, un poco de la arteria coroidea, pero etcétera. Ok, entonces más o menos es eso lo que irriga, digamos, la circulación de la arteria cerebral media, muy importante, por lo visto, porque eso va a tener un correlato pues súper específico, hablando pues a la hora del homúnculo motor. Entonces eso nos va a ayudar pues como a diferenciar pues la clínica, ¿no? La arteria cerebral anterior, a diferencia de la media, pues va a tener, digamos, un predominio un poco más medial, por decirlo así, o más sagital. Entonces, eso mismo se va a relacionar. Voy a anotar
Les voy a dejar de una vez esto por acá. Ok, entonces la circulación de la arteria cerebral anterior va a tener un predominio, como les decía, más medial. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, si lo relacionamos con el homúnculo, vamos a ver que tiene un predominio de miembros inferiores, ¿sí? También de los genitales, esto va a ser importante porque en los ACVs, pues, relacionados a circulación anterior, una, digamos, sintomatología importante es la disfunción de esfínteres, adicionalmente como paresioplejía de miembros inferiores. Y la arteria cerebral media, que les decía que se veía como un poco más hacia el lateral, pues vamos a ver que tiene un predominio un poco más facial, pero también braquial, ¿cierto? Y también de lo que viene siendo la mano. Entonces, probablemente en en un caso específico, la arteria cerebral media, tendríamos una clínica un poco más, digamos, de la cara, de hecho, mano y brazo, pero no miembros inferiores. Obviamente, hay excepciones, las cuales vamos a explorar posteriormente, pero es más o menos esa noción importante, ¿no? Entonces, lo dicho, esto hace referencia a esta imagen de circulación anterior. Acá lo que estamos hablando sobre todo es que también tenemos una posterior y posterior, en el caso de la posterior, se va a ir por las vértebras, ¿sí? Cervicales, pero la que viene a atañe es esta, que viene por la arteria carótida. ¿Ok? La arteria carótida común se divide en dos ramas, la carótida externa, pero también la carótida interna. Y esa carótida interna va a tener distintas porciones que ya vamos a explorar y van a formar pues estos dos vasos muy importantes, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Todo parte de ahí. Van a formar también este sistema, digamos, en el caso de que hayan alteraciones de la perfusión muy interesante, que es el polígono de Willis, en el que, digamos, más o menos toda la circulación se retroalimenta en caso que haya un fallo de algún vaso. ¿Ok? Entonces, adentrémonos en circulación anterior. Acá lo que hice fue hacerles un esquema, cada persona aprende, digamos, de una forma. Pero lo que intenté es simplificar el esquema a la derecha, que es, digamos, un dibujo anatómico, que tiene bastantes vasos, tiene bastantes, digamos, pues, lo he dicho, varias arterias que se están mencionando, y se ve un poco confuso, pero realmente es muy similar al esquema que les tengo acá, a la izquierda. Y todo parte, pues evidentemente, del corazón. Del corazón, pues sabemos que va a salir, digamos, la aorta. En realidad sale es este callado aórtico, ¿cierto? Digamos que la aorta tiene varias porciones, una porción ascendente, una porción descendente, tiene esta parte del callado o el arco aórtico, ¿sí? Y en el caso de la circulación derecha, primero se va a formar algo que es el tronco brachiocefálico y de ahí se va a salir la arteria carótida común derecha, ¿sí? A diferencia de la circulación, digamos, más izquierda, en la izquierda no hay un tronco brachiocefálico, sino que directamente sale la arteria carótida común izquierda, ¿sí? Esto es más o menos como ese esquema. Y si ustedes ven, lo que sigue después es que efectivamente acá hay como unas divisiones importantes de esa arteria carótida común que va justamente por acá, pero después vemos que asciende como hacia el encéfalo y de hecho acá pues está ese famoso polígono de Willis, acá está la arteria vascular, bueno, etcétera. Entonces esta es la arteria carótida interna que como les decía va a dar varios vasos que son importantes, pero varios de ellos los más importantes pues es la arteria cerebral media, pero también la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Entonces, esta arteria carótida interna tiene unas porciones, es decir, unas divisiones, y tenemos que realmente conocerlas y saberlas. Tienen sobre todo, digamos, una funcionalidad muy importante a la hora de hacer diagnóstico imagenológico, pero también tratamiento, por ejemplo, invasivo o no invasivo, entonces ya sea el neuroquirúrgico o digamos un poco más el intervencionista. Entonces, las porciones de la arteria carótida interna, realmente pues hay dos clasificaciones generales, una que nos habla de 7 y otra que nos habla de 4. Nosotros en este caso vamos a hablar de la que tiene 4, que es la que deberíamos todos pues conocer. Entonces, todo parte de una porción cervical, que es la primera porción. Entonces, acá lo vemos. Esta imagen simplifica el esquema anterior. Lo que vemos es el callado aórtico, ¿de acuerdo? Acá vemos es la arteria carótida común, ¿ok? En este caso. eh, y ahí va subiendo. Acá tenemos la arteria carótida interna, ¿listo? Y su primera porción, pues va a ser la porción cervical, que va desde esa bifurcación de la arteria carótida común, que forma acá la externa, la arteria carótida externa, pero acá forma la interna y va a ir hasta el cráneo. Esto que ustedes están viendo acá es hueso. Esta es la porción petrosa, el hueso temporal. Y por eso mismo, justo en esa división, justo cuando la arteria entra al cráneo, se va a conformar la porción petrosa
y hace referencia, pues, petroso a la porción petrosa del hueso temporal, ¿ok? Después de eso, vamos a tener la porción cavernosa. Esta es muy interesante porque, como saben, el seno cavernoso, pues, es una estructura venosa que está drenando pues de distintas estructuras y se puede ver afectado, por ejemplo, en la trombosis del seno cavernoso. Entonces es un seno bastante, digamos, prominente en esa zona, por ende, esta porción, de hecho, pasa por ahí y por eso se le denomina cavernosa. Y algo muy interesante que estuve investigando para ustedes era realmente en qué momento la porción cavernosa pasaba a ser la supraclinoidea, que es la última porción de la arteria carótida interna, y realmente es cuando se supera la dura. Recordemos que hay este tejido conectivo, ¿no? La dura madre, la pia madre, un tejido conectivo que recubre, pues, sobre todo el cerebro con respecto al cráneo, ¿ok? Y de hecho, cuando se inflama ese tejido conectivo, pues se habla de meningitis, ¿sí? Esto de la dura son las famosas meninges, ¿sí? Y cuando, pues, hay una inflamación, sobre todo asociada a infección, puede haber una meningitis, ¿ok? Entonces, en general, tenemos estas cuatro porciones: cervical, ¿no? Desde su bifurcación hasta digamos, a ese inicio en que va a pasar la arteria por la porción petrosa, el hueso temporal, y ahí se pasaría a la segunda porción, que es la petrosa. Después tendríamos la porción cavernosa, y esto no lo vemos en los esquemas, pero acá debería haber tejido, ¿cierto? Conectivo, que sería esta dura madre, y una vez se supera la dura madre, tendríamos la porción supraclinoidea. Acá lo vemos desde otra perspectiva. Lo vemos también en este esquema que ya vamos a repasar, pero lo he hecho. Este esquema, digamos, se enfoca un poco más en los vasos y lo que vemos es acá esta porción cervical, ¿cierto? Después tenemos esta petrosa y acá ustedes lo están viendo, acá ya lo que tenemos es cráneo, ya lo que tenemos es hueso y justo ahí es que empezamos a hablar de la porción petrosa. Todo esto que ven acá azulito es el seno cavernoso. De hecho, de esta imagen lo que está hablando es de una fístula del seno cavernoso, que hay una afección que hablaremos de ella después, pero justo ustedes están viendo que este vaso está pasando por el seno cavernoso, por ende es la porción cavernosa, y justo acá, ¿ok? Estaría esa porción supraclinoidea. Acá lo vemos en este otro esquema. Y en este otro esquema que ya solamente se enfoca en la arteria carótida interna, lo que vemos, pues por un lado es acá viene, digamos, subiendo, ¿cierto? Desde esa bifurcación de la arteria carótida interna y externa, ¿cierto? Pues proveniente de la común, y ¡pum! Suben. Y acá ya lo que tendríamos es el hueso. Esta sería, digamos, la arteria carótida interna izquierda, que es de hecho la misma de este dibujo, como la estamos viendo acá. ¿Sí? Este dibujo de hecho es el mismo que este, solo que este únicamente nos está hablando, digamos, de la arteria carótida. ¿Ok? Tenemos esta porción petrosa, que es cuando supera, digamos, ya la porción petrosa del hueso temporal. Y acá, que se forma un poquito como esta S, es la porción cavernosa. Y finalmente, cuando se logra superar lo que es la dura madre, este tejido conectivo que les mencionaba, pues tenemos la porción supraclinoidea. Acá, pues digamos que esta imagen es bastante interesante porque pues a veces es un poco pregunta corchara cuál es la primera rama de la arteria carótida interna, y normalmente se suele responder la oftálmica. Y se suele responder básicamente porque es, digamos, ya la que está haciendo, digamos, como una función sobre todo cerebral, ¿ok? La arteria oftálmica pues tiene una función evidentemente oftálmica, como lo dice su nombre, pero realmente si vemos, hay porciones que vienen desde mucho más abajo. Por ejemplo, acá de la petrosa vemos unas ramas intrapetrosas, también desde la cavernosa vemos unas ramas intracarnosas. Hay varias ramas que pues no es importante conocerlas, pero sí hay que tener en cuenta que desde, digamos, las porciones más inferiores de la arteria carótida interna ya hay ramas. Solo que las más importantes pues son la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior en general, pero también la arteria coroidea anterior, porque va a tener un síndrome, el famoso síndrome de la triple H, y ya vamos a discutir. Estas son otras clasificaciones, un poco más quirúrgicas, que como les decía, lo dividen en 7 segmentos, pero pues acá se las dejo si las llegan realmente a necesitar. Realmente lo importante por ahora es que se aprendan estas cuatro porciones. ¿Listo? Entonces, después de tener en cuenta y de, digamos, ya haber repasado cómo funciona la arteria carótida interna y sus porciones, pues vamos a hablar de sus dos ramas, digamos, más importantes. La arteria cerebral media. Sí, la arteria cerebral media, pues digamos que viene un poco acá, digamos, en la línea paramedial, por decirlo así, y esta se va a lateralizar, de hecho. ¿Listo? Y tenemos también la arteria cerebral anterior, que
si lo llamamos o lo denominamos como coloquialmente, lo que va a hacer es subir, de hecho, ¿sí? Estas son las dos ramas más importantes. Pero acá también lo ven en este esquema, en este corte coronal. Lo que estamos viendo son los ganglios basales. Acá estamos viendo pues el globo pálido interno, el externo. Vemos parte también del caudado y también vemos un poco, pues no se alcanza a apreciar mucho, pero podría haber un poco de tálamo, pero sobre todo pues estos ganglios basales. Está también la arteria coroidea anterior, que de hecho pues estaría más o menos en esta zona. Entonces, algo importante aquí es que la circulación cerebral va a tener un componente anatómico muy interesante, que es el famoso polígono de Willis. Lo que pasa es que tanto la circulación anterior como la posterior van a estar conectadas. Y la circulación anterior es esta proveniente de la arteria carótida interna, que acá la ven, y la circulación posterior, pues sobre todo de las arterias vertebrales, que van a formar pues distintas ramas, como pues las denominadas pica, aica, suca, también la arteria cerebral posterior, bueno, etcétera. Pero lo importante de este polígono es que esta circulación, pues digamos que va a estar en general conectada. Y acá lo que vemos es eso, vemos es la arteria carótida interna, acá está la arteria cerebral media, acá la arteria cerebral anterior en su fase precomunicante, en su porción precomunicante. Acá vemos una comunicante posterior. Entonces, esto es lo que les quería decir, digamos, este sistema, tanto la circulación anterior como posterior están unidos y básicamente esto sucede para que en caso de que haya una alteración en el flujo, digamos que el sistema pueda contrarrestar, es decir, si hay una oclusión acá, pues que el sistema, digamos, por ejemplo, en este caso el derecho, pueda compensar. ¿Ok? Esa es la importancia del polígono de Willis. Y acá lo vemos de nuevo. Entonces, esto es la circulación anterior, porque acá viene la arteria carótida interna y acá se están formando, pues, digamos, los vasos más representativos. La arteria cerebral media, por acá estaría la arteria coroidea anterior, que es esta, la del síndrome de los triple H. Esta ya sería la arteria cerebral anterior, esta en su fase precomunicante, porción precomunicante, esta en su porción postcomunicante, y esta pequeñita de acá es la arteria comunicante anterior. Esta va a ser muy relevante porque en esta zona se suelen formar bastantes aneurismas y va a ser de gran relevancia para el ACV hemorrágico. Acá lo que vemos es la conexión con la circulación posterior. Lo que vemos es la arteria comunicante posterior, que evidentemente va a llegar a la arteria cerebral posterior, ¿ok? Esa es la relevancia, pues, de este polígono de Willis. Y acá les dejo un esquema, cada persona aprende, digamos, de alguna forma, entonces les dejo acá, pues, para sí, el que le pueda servir, digamos, desglose este esquema, pero básicamente es lo mismo que este dibujo, y lo que tenemos es que llega una arteria carótida interna, que va a tener unas varias ramas, acá les mencioné las más importantes, como lo es la arteria cerebral media, pero también la coroidea anterior, ¿no? Y la comunicante posterior. Y recuerden que la comunicante anterior es, digamos, esta pequeñita, ¿cierto? Que pues está, por decirlo así, retroalimentando la circulación de ambas arterias cerebrales anteriores. ¿No? Esta es la arteria cerebral anterior izquierda, esta es la arteria cerebral anterior derecha, y se están comunicando pues por la arteria comunicante anterior. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora la idea es hablar pues del primer vaso como más relevante y de los más conocidos, que es la arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral media va a tener cuatro porciones son sus cuatro divisiones. Y acá quiero hacer unas anotaciones importantes que van a tener pues una relevancia muy importante en la clínica. Entonces, digamos que tiene estas cuatro porciones. La primera porción es la porción esfenoidal, ¿sí? Pues asociada al esfenoides. Tiene una otra porción que es la insular, relacionada sobre todo acá está el lóbulo de la ínsula, este lóbulo un poco oculto, ¿cierto? Pues como a primera vista. Después tenemos una porción opercular, entonces efectivamente por acá recuerden que va a estar, pues esta es la cisura de cilios, ¿sí? Acá está el lóbulo temporal y acá está el lóbulo frontal. Y pues en esa zona opercular recordemos que teníamos por ahí lo que viene siendo el área de Broca, muy importante en la fascia de Broca. Y las últimas porciones van a ser las corticales, la porción cortical. Acá una anotación importante que no se suele mencionar mucho es que la última porción, la porción M4 cortical, va a tener una división superior, evidentemente, para el giro frontal, sobre todo para el lóbulo frontal, disculpen, pero también va a tener una división inferior, ¿sí? Para el lóbulo temporal. Y eso lo vamos a hablar en ACV porque evidentemente se puede afectar, digamos, la división superior más no la inferior. Y nos daría una sintomatología particular.
Pero bueno, en general, lo importante acá es que tenemos la porción esfenoidal, que tiene, digamos, unas arterias perforantes que, como ustedes ven, están también irrigando los ganglios basales, pero muy importante acá están irrigando a la cápsula interna, y la cápsula interna es esta sustancia blanca, ¿sí? Son estos axones provenientes sobre todo de la, digamos, sobre todo de la corteza motora primaria y también de la somatosensorial, que están descendiendo en el caso de la motora, y la sensorial que están ascendiendo. Es decir, acá está pues el giro presentada, la corteza motora primaria, y digamos, esa orden de, por ejemplo, mover un brazo tiene que descender, ¿no? Y va a descender por esto que denominamos la cápsula interna. Y eso va a ser importante porque lo que vemos es que esta porción M1 esfenoidal está irrigando la cápsula interna. ¿Ok? Y eso es relevante porque si nos devolvemos a nuestro homúnculo motor, esto, pues yo digamos que con respecto a este mapa, digamos, de irrigación, habíamos hablado que la arteria cerebral media, pues sobre todo tendría una clínica un poco más facial, ¿cierto? Y también más de manos, ¿ok? Y un poco, pues lo he dicho, del brazo. Mientras que la arteria cerebral anterior, en cambio, iba a ser más de miembros inferiores y pues también asociado a todo el tema de los genitales y por eso la disfunción de esfínteres. Pero la pregunta acá sería, ¿qué sucedería si te llegase a afectar la cápsula interna? Porque en la cápsula interna está en general bajando toda la información del giro precentral y como ustedes pueden intuir, si se llega a afectar la cápsula interna, que es esta sustancia blanca, pues que está pasando por acá, pues la alteración va a ser, digamos, completa de todo el hemicuerpo. Ya lo vamos a discutir, pero es para que tengas esas nociones importantes, ¿no? Y tiene sentido, si está en general toda la formación motora, ¿cierto? Sigan acá el puntero, lo que ustedes están viendo acá, digamos, en la porción más medial, sería un territorio de la arteria cerebral anterior, y acá estarían, pues lo dicho, según el homúnculo, por acá estarían los genitales, por acá estarían miembros inferiores, ¿cierto? Pero en la porción de la arteria cerebral media, lo que veríamos es que en esta zona más o menos, pues estaría todo lo que viendo haciendo, pues la cara, sí, manos, brazo, ¿ok? Pero en general toda esa información, toda esa, va a confluir en la cápsula interna, ¿sí? Porque todo esto, como lo ven, está bajando. Entonces, si se afecta justo esta porción esfenoidal, la clínica no solamente va a ser, digamos, braquial y facial, sino va a ser facio-braquio-crural, es decir, de todo el hemicuerpo completo. Acá estamos viendo el hemisferio cerebral derecho, por lo cual, como ustedes saben, está la decusación de las pirámides. La alteración sería pues en todo el hemicuerpo izquierdo. Y esto es interesante porque si se afectara más bien la porción, por ejemplo, insular, ¿cierto? La porción insular, si ustedes ven, ya no está, digamos, irrigando esa cápsula interna. Y como ya no está irrigando esa cápsula interna, pues la clínica sería únicamente de la arteria cerebral media, ¿no? Sería justo acá, sería braquial, sería facial, ¿ok? ¿Listo? Entonces acá, digamos, lo volvemos a repasar. Acá lo que estamos viendo, pues en parte, digamos, hacia superior es el lóbulo frontal. Y lo que vemos es que más hacia lateral tiene esta irrigación por la arteria cerebral media, el giro temporal también. Y hacia medial, ¿cierto? Vemos es la arteria cerebral anterior. Y acá lo vemos también, ¿sí? En esta imagen de abajo, en este pues, dibujo anatómico, vemos es más o menos eso, sobre todo digamos en esa cara medial, lo que vemos es una irrigación de la arteria cerebral anterior. Listo, en esta imagen de la derecha, lo que van a ver sobre todo pues va a ser el lóbulo de la ínsula, por ende ahí estaría la porción insular o M2. Entonces, finalmente, recordar eso, tenemos una porción M1 esfenoidal, M2 insular, M3 supercular y una porción M4 cortical que ya saben que puede tener una división superior o una inferior. Ahora hablemos de la arteria cerebral anterior. Entonces, la arteria cerebral anterior, como ustedes lo veían, pues también tiene una relevancia tanto motora y sensitiva, porque pues irrigaba esta zona según el homúnculo, pues de miembros inferiores y genitales, pero también va a irrigar parte pues, de la corteza orbitofrontal, digamos más en su cara medial. Entonces, ahí de la arteria cerebral anterior también podríamos tener ciertas alteraciones cognitivas, ¿ok? Entonces, la arteria cerebral anterior tiene 5 porciones, como lo ven en esta imagen y pues en este esquema. Lo que ustedes están viendo acá, pues es la arteria carótida interna,
¿sí? Y recuerden que la arteria carótida interna pues da varias ramas, pero una de ellas era la arteria cerebral media, pero también la arteria cerebral anterior. Y lo que vemos acá es que van a haber como dos porciones muy importantes antes de hablar con estas que ya van a tocar un poco más lo que es las partes corticales. La primera es una porción precomunicante y se llama precomunicante porque está antes de la arteria comunicante anterior. Cuando una vez pasa la arteria comunicante anterior, va a formar la segunda porción, que es la porción postcomunicante. ¿Ok? Y después vamos a hablar siempre que la arteria cerebral anterior va a tener una relación supremamente importante con el cuerpo calloso, porque sus siguientes porciones son, digamos, en relación anatómica con el cuerpo calloso. Una precallosa, o sea, antes del cuerpo calloso, tenemos una supracallosa, ¿no? Que está encima de ese cuerpo calloso, que es A4, y una porción postcallosa, ¿no? Ya cuando se está terminando ese cuerpo calloso, anatómicamente, y se va un poco más, acá lo vemos como más hacia posterior. Entonces, la idea es que desglosemos un poquito esa circulación anterior que vimos en ese esquema. Entonces, lo dicho, acá venía la arteria carótida interna, forma la arteria cerebral media, que ya la vimos, y acá forma el primer segmento de la arteria cerebral anterior, que sería el precomunicante. ¿Y por qué es precomunicante? Porque acá está la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral comunicante anterior, que es esta de acá. Y evidentemente, si hay una precomunicante, pues habrá una postcomunicante, que es justo este de acá. Acá hay otra arteria importante, que es la arteria estriada medial, o también recurrente de Hübner, que es esta que se está formando por acá. Entonces ahí tendríamos claro, pues estas dos porciones, ¿no? La porción precomunicante, la porción postcomunicante, y gracias a todo, que a función de la arteria comunicante anterior, que está justo acá. Acá lo vemos, ahora es en el dibujo un poco más detallado en éter. Lo que vemos es esto, ¿no? La arteria carótida interna viene por acá, acá va la arteria cerebral media y forma de nuevo pues esta primera porción de la arteria cerebral anterior que sería la precomunicante. Acá está la arteria comunicante anterior que comunica, digamos, ambos hemisferios, ¿sí? La circulación de ambos hemisferios. Y después de esa arteria comunicante anterior pues tendríamos la porción A2 postcomunicante. Y lo que seguiría ahora, pues unas tres porciones, pero estas son más simples porque realmente son dependientes, digamos, del cuerpo calloso. Entonces acá tendríamos la porción A3, ¿cierto? Que sería la precomunicante. Acá tenemos como el genu de, ¿cierto? La rodilla del cuerpo calloso. Y supra él, es decir, arriba él tendríamos la porción A4, supracallosa. Y ya terminando, tendríamos finalmente la postcallosa o la postercallosa. También en algunos libros sale de esa forma. Entonces, la idea es que asociado a eso ahora tengamos este breve repaso de circulación anterior. Entonces, acá lo que están viendo es un angiotac, ¿ok? Y sobre todo en la imagen derecha, el vaso faltante, la idea es que ustedes, si quieren, pausen el video y identifiquen cuál podría ser, pues es de hecho la arteria cerebral media. Y acá, digamos, acá es importante saber qué corte es. Entonces, pues este será un corte coronal, será un corte, digamos, más axial, transversal o un poco más uno sagital. Les doy ahora un tiempo, si quieren pausen. Y pues este sería un corte, evidentemente sería un corte más transversal, ¿ok? En cambio, la imagen de la izquierda sería uno coronal, ¿listo? En este transversal lo que vemos es una oclusión completa de la arteria cerebral media y lo vemos de acá porque el contraste no logra, digamos, seguir o pues tener esa continuidad y ese recorrido que tiene la arteria cerebral media. Entonces acá en la imagen, digamos, la parte derecha, porque recuerden, digamos, en posición anatómica de las neuroimágenes, este sería el lado derecho, este sería el lado izquierdo. Entonces lo que vemos en el lado derecho es que vemos esa primera porción, digamos, la porción esfenoidal de la arteria cerebral media. Acá lo que de hecho estaríamos viendo sería un poco más la parte insular y lo que seguiría sería pues la opercular y ya todas las ramas corticales o la porción M4. Entonces acá tendríamos una oclusión completa de la arteria cerebral media, en específico izquierda. Acá les dejo este otro repaso, este un poco más detallado. Y sobre todo quería que vieran esta imagen en el extremo inferior derecho. Lo que vemos es algo similar. Lo que vemos es una oclusión completa de la arteria cerebral media izquierda. ¿Ok? Y lo sabemos por eso. Porque en el cambio a la derecha, lo que estamos logrando ver es su porción, digamos, esfenoidal. Estamos logrando ver su porción, digamos, también la insular. También estamos logrando ver la porción
opercular, que sería un poco más hacia acá, y también las ramas corticales. ¿Listo? En esta imagen del extremo inferior izquierdo, lo que estamos viendo pues es un repaso, digamos, más por angiotac, una angiotomografía, pero vemos también la circulación, digamos, de la arteria carótida interna, y lo que vemos acá es el arco aórtico, acá vemos efectivamente la circulación derecha y vemos, lo sabemos porque está el tronco brachiocefálico, mientras que en la izquierda, de una forma directa, sale la arteria carótida común, ¿sí? No tiene que pasar primero este tronco brachiocefálico. Y si repasamos, vemos este tronco brachiocefálico, vemos la arteria carótida común, y acá se bifurcaría y formaría la arteria carótida interna derecha. Acá veríamos su primera porción, digamos que hasta por acá sería lo dicho, pues la porción de, recordemos, cervical, después tenemos esta porción peterosa, acá sería la porción, pues, sobre todo cavernosa, y acá iríamos subiendo hasta ya la supraclinoidea, más o menos por acá que supera la dura madre, ¿ok? Acá, digamos que es un poco confuso, porque también vemos la circulación venosa. Digamos que esta acá, que está captando todo el medio de contraste, es el seno recto, de hecho. Esta es la vena, la gran vena de Galeno, ¿ok? Pero nos sirve más o menos para dibujar lo que es la circulación anterior. Entonces, esto de acá, pues vendría siendo el cuerpo calloso. Acá tenemos el tronco encefálico, ¿ok? Por acá debería estar, pues lo dicho, la adenohipófisis, los cuerpos mamulares por acá, acá está el cerebelo, ¿ok? Acá está el cuarto ventrículo, lo vemos, ¿cierto? Y entonces, como les decía, la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, tiene una relación pues fundamental con lo que es el cuerpo calloso. Entonces, pues sabíamos que tenía una porción precomunicante, después teníamos una porción postcomunicante, A2, y pues teníamos una porción precallosa, que más o menos podríamos dibujarlo acá. Esta es una, sería su porción precallosa. Tenía acá, que sería A3. Tenemos una supracallosa que va por encima. Y ya cuando se va terminando, tenemos esta porción, pues, post-callosa. Entonces, pues, ya saben que tienen la presentación para que puedan repasarlo una y otra vez y hacer, digamos, como esa memorización o ese repaso anatómico de los distintos vasos. Ahora les dejo este repaso cadavérico y esto sí va a tener una grande relevancia, sobre todo para los exámenes. Lo que ustedes están viendo acá es la arteria carótida interna, esta que se va, digamos, hacia el lateral, por decirlo así, es la arteria cerebral media, su primera porción, la porción esfenoidal. Y acá vemos pues las dos primeras ramas de la arteria cerebral anterior, sus dos primeras porciones, perdón. Entonces su primera porción, la porción precomunicante, su porción postcomunicante, y lo sabemos porque justo acá en la mitad está la arteria comunicante anterior. Acá lo que vemos, digamos, es esa unión con la circulación posterior. Acá tenemos la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral posterior. Acá tenemos la denominada SUCA o arteria cerebelosa superior. Y esto que viene por acá es la arteria basilar. Esto que estamos viendo acá, como blanquito, de hecho es el tercer par craneal, el oculomotor, ¿sí? Es decir, que por acá estaríamos a un nivel mesencefálico. Normalmente en estos cortes se retira la adenohipófisis, pues para que pueda salir de una manera correcta, pues como en parte la circulación y pues también lo que viene siendo el cerebro. Entonces por eso se elimina la adenohipófisis, pero por acá debería estar la adenohipófisis. Bueno, en general la hipófisis. Y acá lo que vemos son los cuerpos mamilares. Esto que está justo acá en la mitad es de hecho el quiasma óptico. Acá tenemos un repaso cadavérico por la circulación anterior. Y lo que vemos de la circulación anterior acá es que nos, pues digamos, nos va a ayudar sobre todo a repasar pues esas porciones de la arteria cerebral anterior. Entonces recordemos, teníamos una porción precomunicante, después teníamos una postcomunicante y de ahí en adelante lo que teníamos que hablar sobre todo era, digamos, hacer una relación con el cuerpo calloso. Y acá ven el cuerpo calloso. Entonces tendríamos una porción precallosa, tendríamos esta porción supracallosa, tendríamos una porción postcallosa. Para los giles de curiosidad, igual pues está la presentación del néter, estos vasos de acá, esta es de hecho la arteria frontopolar, esta que está resaltada con el número 2. Y en el número 3 tendríamos a la famosa calloso marginal con ramas anteriores, medias y posteriores. Y acá, de hecho, vemos una variación anatómica muy bonita. Primero, si quieren, repasémoslo con estas imágenes. Una variación muy anatómica muy interesante es que, digamos, en los esquemas del néter, ustedes ven que, por ejemplo, les hablan de la arteria frontopolar, de la callosa marginal, pero en el esquema del néter realmente no mencionan esta que está por acá, con el número 8 que sería algo así como una traducción de la precuneal, ya que esta de hecho sale de ramas de la calloso marginal.
Por eso, pues es importante hacer una relación, digamos, no solamente del libro, como el Néter o el Roton, sino pues también hacerlo cadavéricamente, porque digamos que cada persona es distinta y va a tener variaciones anatómicas, ¿no? Como anatomovasculares distintas. En el rótulo, digamos, hacen una precisión importante en ello. Entonces, si de hecho nos devolvemos acá a nuestra arteria cerebral anterior, van a lograr ver eso. Acá veríamos la arteria cerebral anterior, ¿cierto? Acá lo he dicho, tenemos esta porción precallosa, supracallosa, tenemos esta porción postcallosa, y lo que vemos acá, pues esta es la arteria frontopolar. Después teníamos la callosa marginal y ya de ahí nos iríamos a la arteria de la precunia. ¿Ok? Entonces en algunos sale, digamos, como de ramas paracentrales, pero la arteria esta de la precunia, digamos que acá salía más en la porción postcallosa, por ejemplo. Sí, mientras que en la imagen cadavérica saldría un poco más como en la supracallosa, un poco más hacia acá. Y eso es algo relevante que tienen que saber porque pues en la práctica no siempre todo se va a ver tan bonito, digamos, como en el Netar. Y eso sería todo. Pues muchas gracias a los que fueron a la tutoría y acá les dejo a los que no pudieron ir y pues también para que puedan repasar pues para la vida y para sus exámenes. Entonces nos vemos en otra ocasión.